Nunca planeé comprar el edificio de departamentos de mis padres, pero tampoco planeé que convirtiera mi cena de cumpleaños número 30 en otra oportunidad para menospreciar mis decisiones de vida. La noche empezó como cualquier otra reunión familiar, en Lukau, el exclusivo restaurante francés que eligieron mis padres. No porque yo lo quisiera, sino porque era donde podían presumir ante sus amigos del club de campo. Llegué temprano, alisándome el sencillo vestido negro, el mismo que habían criticado la Navidad pasada por estar hecho en confección. La voz de mi padre resonó en el comedor privado antes incluso de que lo viera. «Catherine, ahí está nuestra cumpleañera. Sigue vestida como una secretaria de pueblo». Me besó la mejilla con un beso en el aire, su costosa colonia me abrumaba. Mi madre me siguió, sus diamantes captando la luz mientras me regalaba una sonrisa practicada. «Cariño, les estábamos contando a los Hamilton sobre tú. ¿Cómo se llama? Ese trabajito tuyo en la oficina». Tomé un sorbo lento de agua, pensando en la pila de papeles de adquisición que tenía sobre el escritorio en mi casa. «Es administración de propiedades, mamá. Como te dije el mes pasado». «Bien, bien». Agitó la mano con desdén. «Qué lástima que dejaras a Harrison y Brooks. Ya podrías haber sido socio, como tu hermano Michael». «Sí, Michael. El niño de oro que no podía hacer nada malo». Incluso ahora, a los 35 años, seguía viviendo de los contactos de nuestros padres. Su posición como socio dependía más de a quien conocía que de lo que podía hacer. «Estoy bien, mamá». Intenté mantener la voz neutra, aunque sentía ese nudo en el estómago, la misma sensación que había tenido cuando dejé mi agotador trabajo corporativo hace 3 años para fundar mi propia empresa. «Está bien», se burló mi padre, levantando su copa de champán. «Catherine, trabajas en una pequeña oficina en ese viejo edificio de la Quinta Calle, el mismo edificio donde tuvimos que ayudarte a alquilar tu primer apartamento porque nadie más te aceptaría sin un aval. Ojalá supieran que ese viejo edificio era solo el comienzo». En los últimos 3 años, silenciosamente convertí a Empire Property Holdings en una de las empresas de inversión inmobiliaria de más rápido crecimiento de la ciudad. Mientras pensaban que apenas podía pagar el alquiler, yo estaba adquiriendo propiedades en 3 estados. «Hablando de ese edificio», continuó mi madre, con la voz llena de falsa preocupación. «¿No te da vergüenza seguir viviendo allí? Todos tus primos ya tienen casas en The Heights». Sentí que mi teléfono vibraba en mi bolso. Probablemente era Jessica, mi asistente, con actualizaciones sobre nuestra última adquisición. La ironía no se me escapó. Mientras mis padres bebían champán y lamentaban mis decisiones de vida, yo estaba a punto de cerrar un trato que lo cambiaría todo. «En realidad», comencé, pero me interrumpió la voz estruendosa de mi padre. «Todos, un brindis». Levantó su copa, atrayendo la atención de los demás invitados, en su mayoría, sus amigos, no los míos. «Para Catherine, que sigue con ese trabajito. Quizás este año por fin recupere la cordura y me deje conseguirle un puesto de verdad en la empresa». Las copas de cristal tintinearon y el sonido se mezcló con una risa educada. Vi a los Hamilton intercambiar miradas cómplices. Sus rostros eran una mezcla de lástima y diversión. Precisamente por eso mantuve en secreto mi éxito. En su mundo, el éxito solo contaba si llegaba a través de los canales aprobados. En ese momento se abrió la puerta del comedor. Jessica entró. Su porte profesional contrastaba marcadamente con el ambiente festivo. Llevaba una cartera de cuero, la que yo sabía que contenía los últimos documentos de la adquisición de hoy. «Señora Walker», dijo, usando mi nombre profesional. «Disculpe la interrupción, pero hay algo que requiere su atención inmediata». Mi madre frunció el ceño. «Catherine, querida, ¿no puede esperar tu pequeña crisis laboral? Estamos a punto de cortar el pastel». Los ojos de Jessica se encontraron con los míos y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. «En realidad, señora Walker, esto les concierne a usted y al señor Walker también. Se trata de su edificio». «¿Nuestro edificio?». Mi padre frunció el ceño. «¿Qué podrías tener que ver con nuestro edificio?». Me levanté lentamente, alisándome el vestido. 3 años de ser subestimados, de sonreír a pesar de su condescendencia, habían conducido a este momento. Eso es lo que intentaba decirle. «Verá, Empire Property Holdings acaba de adquirir todo el complejo Hamilton Heights. El champán de mi madre».
El cristal se congeló a mitad de camino hacia sus labios. ¿Imperio? ¿Qué imperio? ¿Inmobiliarias? Repitió Jessica con claridad, abriendo su portafolio. El nuevo dueño de su edificio. O debería decir, me miró. La señorita Walker es su nueva dueña. La copa de champán se le resbaló a mi madre y se hizo añicos contra el suelo de madera. El sonido resonó por la habitación repentinamente silenciosa, fragmentos cristalinos se dispersaron como piezas de su mundo perfecto. La cara de mi padre se había tornado de un interesante tono rojo. Esto es absurdo. Ese complejo vale millones. No puedes. 12 millones, para ser exactos, interrumpí suavemente. Aunque lo conseguimos por 10,5. El anterior dueño estaba muy motivado para venderlo. La sala se quedó en completo silencio. Incluso los camareros se detuvieron en seco, percibiendo el drástico cambio en la atmósfera. Los Hamilton de repente estaban muy interesados en sus platos de postre. Jessica, dije con calma, ¿te importaría enseñarles a mis padres los papeles? Creo que encontrarán todo en orden. Mientras Jessica avanzaba con los documentos, me vi reflejado en uno de los espejos del restaurante. De alguna manera, me veía diferente, más fuerte. Ya no era la hija decepcionante que habían pasado años intentando transformar en su imagen de éxito. La voz de mi madre salió como un susurro. ¿Pero cómo? Sonreí, pensando en todas las noches que trabajé hasta tarde, los riesgos que tomé, los acuerdos que hice, mientras ellos pensaban que solo estaba jugando un papel. Resulta que ese pequeño trabajo mío no es tan pequeño después de todo. La noche estaba lejos de terminar, pero en ese momento, viendo cómo se desmoronaba la fachada perfectamente mantenida de mis padres, me di cuenta de algo importante. A veces la mejor venganza no se sirve fría, se sirve con una escritura de propiedad y un aviso de ejecución hipotecaria. El silencio que siguió pareció durar una eternidad. Mi padre fue el primero en recuperarse. Su rostro pasó de la sorpresa a algo más oscuro, más calculador. Reconocí esa mirada. Era la misma que tenía cuando cerraba adquisiciones hostiles en su empresa. Catalina, dijo con una voz extrañamente tranquila, hablemos de esto en privado. Hizo un gesto hacia la terraza del restaurante. En realidad, sonreí, tomando asiento nuevamente, todo lo que tengas que decir lo puedes decir aquí mismo. Al fin y al cabo, ¿no son para eso los cumpleaños? Revelaciones familiares. Jessica permaneció de pie a mi lado, un silencioso pilar de apoyo. Ella había estado conmigo desde el principio, cuando Empire Property Holdings no era más que un sueño en una pequeña oficina encima de un restaurante chino. Ella conocía cada sacrificio, cada noche de insomnio, cada trato que la había llevado a ese momento. Esto es ridículo, susurró mi madre, mientras sus manos perfectamente cuidadas temblaban mientras tomaba otra copa de champán. ¿Esperas que creamos que eres el dueño de Hamilton Heights, el complejo de apartamentos más prestigioso de la ciudad? No solo Hamilton Heights, intervino Jessica, sacando otro documento. La cartera de la señora Walker incluye 15 propiedades en 3 estados, entre ellas las Marina Towers en Boston y el Riverside Complex en Chicago. Los Hamilton, que fingían no escuchar, de repente se atragantaron con el postre. La señora Hamilton abrió mucho los ojos. Tienen un apartamento en Marina Towers. La máscara de calma de mi padre se quebró ligeramente. Imposible. Habríamos oído algo. Los miembros de la junta. ¿Te refieres al grupo Thompson? Pregunté inocentemente. Son bastante buenos para mantener la discreción cuando se les pregunta, especialmente cuando el comprador prefiere operar a través de empresas fantasma. Un recuerdo cruzó por mi mente, la voz de mi padre, hacía 3 años. Administración de propiedades. Eso no es una carrera de verdad, Catherine. Solo estás jugando a los negocios. El alquiler aumenta, susurró mi madre mientras se daba cuenta. Los nuevos sistemas de seguridad, la renovación del vestíbulo, todo eso fue obra tuya. Asentí. El edificio necesitaba una reforma. Aunque debo decir que sus quejas a la oficina de administración sobre cada pequeño cambio fueron bastante detalladas. Jessica tiene un expediente bastante grande. Jessica reprimió una sonrisa al recordar los innumerables correos electrónicos enojados de mi madre sobre que los nuevos muebles del vestíbulo eran demasiado modernos y las cámaras de seguridad eran invasivas. ¿Por qué? Preguntó mi padre alzando la voz.
¿Por qué hacer esto a nuestras espaldas? A sus espaldas, me reí, pero no había humor en ello. Intenté decírtelo. Sobre mi empresa, docenas de veces, en cada cena familiar, en cada día festivo, pero estabas demasiado ocupado elogiando el último ascenso que le dieron a Michael o criticando mi pequeño trabajo como para escuchar. La mención de Michael hizo que mi madre se estremeciera. Mi perfecto hermano mayor estuvo notablemente ausente esta noche, probablemente aún lidiando con las consecuencias de su última inversión fallida. Aunque mis padres nunca lo reconocerían. Hablando de Michael, dijo Jessica, sacando otro documento, ha sido muy insistente con el alquiler de uno de los áticos. Su solicitud llegó a mi escritorio esta mañana. Mi madre palideció. Michael les había dicho que compraría el ático, no que lo alquilaría, otra mentira que habían decidido creer. ¡Basta! Mi padre se levantó, y su silla rozó el suelo. Sea lo que sea que estés haciendo, Catherine, basta ya. Haré que mis abogados investiguen esto mañana. ¿Tus abogados? Arqueé una ceja. ¿Te refieres a Harrison y Brooks? Puede que estén un poco ocupados. Verás, ahora mismo están revisando su contrato de arrendamiento con Empire Properties. Adquirimos su edificio el mes pasado. La sala resonó con susurros de asombro. Harrison y Brooks era uno de los bufetes de abogados más antiguos de la ciudad y el asesor personal de mi padre durante 30 años. Señora Walker, intervino Jessica con voz profesionalmente distante. Mientras hablamos de negocios, debo informarles sobre los próximos cambios en Hamilton Heights. La Junta ha aprobado varias renovaciones que, lamentablemente, requerirán un aumento temporal del alquiler. El rostro de mi madre palideció y se puso rojo. ¿No te atreverías? De hecho, dije, tomando otro sorbo de agua, los avisos salieron esta mañana, un aumento del 40%, que entrará en vigor el mes que viene. Por supuesto, si eso es demasiado oneroso, podemos discutir soluciones alternativas. Arreglos alternativos. La voz de mi padre ahora sonaba peligrosa. Sí, continuó Jessica, en la planta del garaje hay varias unidades recientemente renovadas. Son más pequeñas, pero el alquiler es mucho más razonable, ideal para inquilinos con ingresos fijos. Las mismas unidades de nivel de garaje de las que mi madre se había quejado la Navidad pasada, diciendo que apenas eran aptas para la ayuda. Mi padre golpeó la mesa con la mano, haciendo saltar los cubiertos. Así nos pagas por todo lo que hemos hecho por ti. ¿Todo lo que has hecho por mí? Me puse de pie lentamente, dejando las servilletas sobre la mesa. ¿Te refieres a decirme que nunca triunfaría sola? ¿O a convertir cada reunión familiar en una oportunidad para recordarme lo decepcionante que soy? ¿O quizás te refieres a avalar el contrato de mi primer apartamento, que, por cierto, nunca me dejas olvidar? Los demás invitados los observaban fijamente. Olvidados los postres, el pastel de cumpleaños permanecía intacto, con las velas apagadas. Construí esta empresa desde cero, continué con voz firme. Sin conexiones familiares, sin fondo fiduciario, solo jornadas de 18 horas y la convicción de que podía triunfar sin tu aprobación. Jessica me dio mi abrigo, una prenda negra sencilla que probablemente costaba más que todo el conjunto de mi madre. Pero nunca se habían dado cuenta. Los avisos de ejecución hipotecaria salen la semana que viene, dije, recogiendo mis cosas. No te preocupes, he organizado que todos los inquilinos afectados tengan acceso prioritario a nuestras otras propiedades. Aunque quizá quieras empezar a empacar pronto, los garajes se llenan enseguida. No puedes hacer esto, susurró mi madre, pero su voz carecía de convicción. Slay, sí que puedo. Y lo hice. Me volví hacia los atónitos invitados. Gracias a todos por venir. Disfruten del pastel. He oído que la crema de mantequilla de vainilla está buenísima. Mientras caminaba hacia la puerta, con Jessica pisándome los talones, oí a mi padre gritar una última vez. Catherine, te arrepentirás de esto. Tu familia es lo único que tienes. Me detuve en la puerta y miré la escena, los fragmentos de copas de champán esparcidos, los rostros sorprendidos, la fachada desmoronada de la perfección familiar. Sin duda, la familia es todo lo que tienes. Tengo un imperio. La puerta se cerró detrás de mí con un clic satisfactorio. En el ascensor, Jessica por fin dejó caer su máscara profesional y esbozó una sonrisa. «¡Feliz cumpleaños, señorita Walker!». Sonreí,
sintiéndome más ligera que en años. Gracias, Jessica. Aunque debo decir que tu puntualidad fue impecable. Aprendí de la mejor, respondió, mirando su teléfono. Por cierto, el trato con Marina Towers acaba de cerrarse. Ahora también eres dueño del edificio de la señora Hamilton. Me reí mientras salíamos al aire fresco de la noche. Mi teléfono ya estaba lleno de mensajes, probablemente de familiares que se habían enterado del dramático final de la cena. Por primera vez en mi vida, no sentí la necesidad de responderles. A veces, el éxito no consiste en demostrar que los demás están equivocados. A veces, se trata de demostrar que uno tiene razón. Y a veces, solo a veces, viene con la satisfacción de ver una copa de champán romperse contra el suelo de un restaurante francés demasiado caro. ¿Apartamentos más prestigioso de la ciudad? No solo Hamilton Heights, intervino Jessica, sacando otro documento. La cartera de la señora Walker incluye 15 propiedades en 3 estados, entre ellas las Marina Towers en Boston y el Riverside Complex en Chicago. Los Hamilton, que fingían no escuchar, de repente se atragantaron con el postre. La señora Hamilton abrió mucho los ojos. Tienen un apartamento en Marina Towers. La máscara de calma de mi padre se quebró ligeramente. Imposible. Habríamos oído algo. Los miembros de la junta. ¿Te refieres al grupo Thompson? Pregunté inocentemente. Son bastante buenos para mantener la discreción cuando se les pregunta, especialmente cuando el comprador prefiere operar a través de empresas fantasma. Un recuerdo cruzó por mi mente, la voz de mi padre, hacía 3 años. Administración de propiedades. Eso no es una carrera de verdad, Catherine. Solo estás jugando a los negocios. El alquiler aumenta, susurró mi madre mientras se daba cuenta. Los nuevos sistemas de seguridad, la renovación del vestíbulo, todo eso fue obra tuya. Asentí. El edificio necesitaba una reforma. Aunque debo decir que sus quejas a la oficina de administración sobre cada pequeño cambio fueron bastante detalladas. Jessica tiene un expediente bastante grande. Jessica reprimió una sonrisa al recordar los innumerables correos electrónicos enojados de mi madre sobre que los nuevos muebles del vestíbulo eran demasiado modernos y las cámaras de seguridad eran invasivas. ¿Por qué?, preguntó mi padre alzando la voz. ¿Por qué hacer esto a nuestras espaldas? ¿A sus espaldas? Me reí, pero no había humor en ello. Intenté decírtelo. Sobre mi empresa, docenas de veces, en cada cena familiar, en cada día festivo, pero estabas demasiado ocupado elogiando el último ascenso que le dieron a Michael o criticando mi pequeño trabajo como para escuchar. La mención de Michael hizo que mi madre se estremeciera. Mi perfecto hermano mayor estuvo notablemente ausente esta noche, probablemente aún lidiando con las consecuencias de su última inversión fallida. Aunque mis padres nunca lo reconocerían. Hablando de Michael, dijo Jessica, sacando otro documento, ha sido muy insistente con el alquiler de uno de los áticos. Su solicitud llegó a mi escritorio esta mañana. Mi madre palideció. Michael les había dicho que compraría el ático, no que lo alquilaría, otra mentira que habían decidido creer. ¡Basta! Mi padre se levantó, y su silla rozó el suelo. Sea lo que sea que estés haciendo, Catherine, basta ya. Haré que mis abogados investiguen esto mañana. ¿Tus abogados? Arqueé una ceja. ¿Te refieres a Harrison y Brooks? Puede que estén un poco ocupados. Verás, ahora mismo están revisando su contrato de arrendamiento con Empire Properties. Adquirimos su edificio el mes pasado. La sala resonó con susurros de asombro. Harrison y Brooks era uno de los bufetes de abogados más antiguos de la ciudad y el asesor personal de mi padre durante 30 años. Señora Walker, intervino Jessica con voz profesionalmente distante. Mientras hablamos de negocios, debo informarles sobre los próximos cambios en Hamilton Heights. La Junta ha aprobado varias renovaciones que, lamentablemente, requerirán un aumento temporal del alquiler. El rostro de mi madre palideció y se puso rojo. ¿No te atreverías? De hecho, dije, tomando otro sorbo de agua, los avisos salieron esta mañana, un aumento del 40%, que entrará en vigor el mes que viene. Por supuesto, si eso es demasiado oneroso, podemos discutir soluciones alternativas. Arreglos alternativos. La voz de mi padre ahora sonaba peligrosa. Sí, continuó Jessica, en la planta del garaje hay varias unidades recientemente renovadas.
Son más pequeñas, pero el alquiler es mucho más razonable, ideal para inquilinos con ingresos fijos. Las mismas unidades de nivel de garaje de las que mi madre se había quejado la Navidad pasada, diciendo que apenas eran aptas para la ayuda. Mi padre golpeó la mesa con la mano, haciendo saltar los cubiertos. Así nos pagas por todo lo que hemos hecho por ti. ¿Todo lo que has hecho por mí? Me puse de pie lentamente, dejando las servilletas sobre la mesa. ¿Te refieres a decirme que nunca triunfaría sola? ¿O a convertir cada reunión familiar en una oportunidad para recordarme lo decepcionante que soy? ¿O quizás te refieres a avalar el contrato de mi primer apartamento, que, por cierto, nunca me dejas olvidar? Los demás invitados los observaban fijamente. Olvidados los postres, el pastel de cumpleaños permanecía intacto, con las velas apagadas. Construí esta empresa desde cero, continué con voz firme. Sin conexiones familiares, sin fondo fiduciario, solo jornadas de 18 horas y la convicción de que podía triunfar sin tu aprobación. Jessica me dio mi abrigo, una prenda negra sencilla que probablemente costaba más que todo el conjunto de mi madre. Pero nunca se habían dado cuenta. Los avisos de ejecución hipotecaria salen la semana que viene, dije, recogiendo mis cosas. No te preocupes, he organizado que todos los inquilinos afectados tengan acceso prioritario a nuestras otras propiedades. Aunque quizá quieras empezar a empacar pronto, los garajes se llenan enseguida. No puedes hacer esto, susurró mi madre, pero su voz carecía de convicción. Slay, sí que puedo. Y lo hice. Me volví hacia los atónitos invitados. Gracias a todos por venir. Disfruten del pastel. He oído que la crema de mantequilla de vainilla está buenísima. Mientras caminaba hacia la puerta, con Jessica pisándome los talones, oí a mi padre gritar una última vez. Catherine, te arrepentirás de esto. Tu familia es lo único que tienes. Me detuve en la puerta y miré la escena, los fragmentos de copas de champán esparcidos, los rostros sorprendidos, la fachada desmoronada de la perfección familiar. Sin duda, la familia es todo lo que tienes. Tengo un imperio. La puerta se cerró detrás de mí con un clic satisfactorio. En el ascensor, Jessica por fin dejó caer su máscara profesional y esbozó una sonrisa. «¡Feliz cumpleaños, señorita Walker!». Sonreí, sintiéndome más ligera que en años. «Gracias, Jessica. Aunque debo decir que tu puntualidad fue impecable». «Aprendí de la mejor», respondió, mirando su teléfono. «Por cierto, el trato con Marina Towers acaba de cerrarse. Ahora también eres dueño del edificio de la señora Hamilton». Me reí mientras salíamos al aire fresco de la noche. Mi teléfono ya estaba lleno de mensajes, probablemente de familiares que se habían enterado del dramático final de la cena. Por primera vez en mi vida, no sentí la necesidad de responderles. A veces, el éxito no consiste en demostrar que los demás están equivocados. A veces, se trata de demostrar que uno tiene razón. Y a veces, solo a veces, viene con la satisfacción de ver una copa de champán romperse contra el suelo de un restaurante francés demasiado caro.